Roberto Mendoza llevaba 15 años recorriendo las carreteras brasileñas, conocía cada curva peligrosa y cada tramo traicionero como la palma de su mano. La BR-116 era su territorio, especialmente el sector nocturno entre São Paulo y Río, donde los accidentes eran tan comunes que los camioneros habían bautizado ciertos puntos como el Cementerio de Hierro. Esa madrugada de octubre, mientras conducía su Scania azul cargado de electrodomésticos, Roberto sintió el peso familiar de la soledad que acompañaba sus viajes nocturnos. El café termal humeaba en el portavasos, la radio emitía música sertaneja a bajo volumen, y sus ojos experimentados escrutaban la oscuridad adelante. Conocía esta rutina de memoria: mantener la concentración, respetar los límites de velocidad, llegar vivo al destino. Fue entonces cuando lo vio. Un gato negro emergió de la vegetación lateral y se posicionó exactamente en el centro de la carretera, inmóvil como una estatua. Roberto pisó el freno instintivamente, sintiendo el peso de la carga empujar el camión hacia adelante. El animal no se movió ni un centímetro. Sus ojos dorados brillaban intensamente bajo la luz de los faros, mirando directamente a través del parabrisas como si pudiera ver el alma del conductor. «Maldita sea», murmuró Roberto, desviando bruscamente hacia el carril izquierdo. Cuando miró por el espejo retrovisor, la carretera estaba completamente vacía. El gato había desaparecido sin rastro, como si nunca hubiera estado allí. Durante el resto del viaje, Roberto no pudo sacarse esa imagen de la cabeza. Había algo perturbador en la manera como el animal lo había observado, algo que trascendía el comportamiento normal de cualquier gato callejero. Llegó a su destino en São Paulo, con una extraña sensación de inquietud revoloteando en su estómago. Una semana después, Roberto hacía la misma ruta. Esta vez transportaba piezas de automóviles hacia Río de Janeiro, saliendo de São Paulo cerca de las 2 de la madrugada. El clima estaba pesado, con nubes bajas que amenazaban tormenta, y la visibilidad era limitada. Aproximadamente en el mismo punto de la semana anterior, volvió a aparecer el mismo gato negro, la misma postura desafiante en medio de la carretera, los mismos ojos dorados que parecían atravesarlo. Roberto reconoció inmediatamente al animal. Era imposible confundir esa mirada penetrante y la mancha blanca distintiva en el pecho. Esta vez, Roberto paró completamente el camión, activó las luces de emergencia y bajó para investigar. Caminó hasta el punto exacto donde había visto al gato, pero no encontró nada, ni huellas ni pelo, ni señal alguna de que un animal hubiera estado allí. El asfalto frío estaba completamente limpio. «¿Está todo bien, compañero?», le gritó otro camionero que había parado atrás de él. «¿Viste un gato negro aquí?», preguntó Roberto, sintiendo que la pregunta sonaba ridícula. «¿Gato? No vi nada, hermano. Solo te vi frenar de repente». En el próximo puesto de combustible, Roberto intentó conversar con otros conductores sobre el incidente. Describió al animal, mencionó el lugar exacto, pero todos lo miraron con expresión confusa. Nadie había visto gato alguno en esa región. Algunos incluso se rieron, sugiriendo que tal vez necesitaba dormir más o tomar menos café. Pero Roberto sabía lo que había visto, y por primera vez en sus 15 años de carretera, sintió que algo lo estaba observando, siguiéndolo, esperándolo. La tercera aparición fue diferente. Roberto estaba durmiendo en su cabina durante la parada obligatoria para descanso, cuando un ruido suave lo despertó. Un ronroneo bajo, casi imperceptible, que parecía venir del interior del vehículo. Abrió los ojos lentamente y su corazón casi se detuvo. Allí, sentado en el asiento del pasajero, estaba el gato negro. Sus ojos dorados brillaban en la oscuridad del habitáculo, observándolo con una intensidad que resultaba casi humana. Roberto se incorporó bruscamente, buscando el interruptor de la luz interior con manos temblorosas. Cuando la iluminación inundó la cabina, el gato había desaparecido. Revisó cada centímetro del espacio, debajo de los asientos, en los compartimentos, detrás del colchón. Nada. Las puertas estaban cerradas y las ventanas también. Esa noche no pudo volver a dormirse. Permaneció despierto hasta el amanecer, tomando café tras café, con todos los sentidos alerta. Por primera vez en su carrera, Roberto Mendoza sintió miedo en su propio camión. Los días siguientes, Roberto no podía concentrarse en otra cosa que no fuera el gato misterioso.
Visitó bibliotecas, navegó por internet en cibercafés, habló con camioneros veteranos, buscando cualquier información sobre fenómenos extraños en la BR-116. Fue en el archivo del diario local de una ciudad del interior donde encontró la noticia. Una nota pequeña, enterrada en la página 8 de una edición de hace 3 años. Familia muere en accidente trágico en la BR-116. La historia era desgarradora. Carlos Ferreira, camionero de 35 años, viajaba con su esposa María, de 32, y su hija Sofía, de apenas 8 años, cuando su camión se salió de la carretera durante una noche lluviosa. Los 3 murieron instantáneamente. La investigación policial concluyó que Carlos se había quedado dormido al volante, pero lo que realmente llamó la atención de Roberto fue un detalle mencionado casi de pasada. La familia había perdido también a su mascota en el accidente, un gato negro llamado Sombra, que viajaba siempre con ellos. El cuerpo del animal nunca fue encontrado. Roberto sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Las coordenadas del accidente coincidían exactamente con el lugar donde había visto al gato por primera vez. En el siguiente viaje, Roberto se preparó mentalmente para otro encuentro. Llevaba una linterna, una cámara fotográfica e incluso había considerado traer un sacerdote, pero al final decidió enfrentar la situación solo. El gato apareció como había previsto, pero esta vez fue diferente. En lugar de quedarse parado en la carretera, el animal saltó ágilmente al capó del camión y se quedó allí, mirándolo directamente. Roberto detuvo el vehículo, pero el gato no se movió. Fue entonces cuando comenzó a escuchar los susurros. Al principio pensó que era el viento, o tal vez la radio mal sintonizada, pero gradualmente las palabras se volvieron más claras, más definidas. Una voz infantil, dulce pero triste, que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Izquierda, despacio, cuidado. Roberto siguió las instrucciones sin pensarlo conscientemente. Giró el volante hacia la izquierda, redujo la velocidad, tomó una salida que normalmente no usaba. El gato desapareció, pero la voz continuó guiándolo por carreteras secundarias que no conocía. Cuando finalmente paró, se encontraba en un pequeño pueblo del interior que no estaba en su ruta original. Según el GPS, había llegado exactamente al horario previsto para su destino, a pesar de haber tomado un camino completamente diferente. Una semana más tarde, Roberto nuevamente siguió los susurros misteriosos. Esta vez, la voz lo guió a desviarse de la ruta principal justo antes de una curva cerrada. Paró en el acotamiento y esperó, sin entender por qué. 5 minutos después, escuchó un estruendo terrible. Un camión cargado de combustible había perdido los frenos en la bajada y se había estrellado contra un automóvil que venía en sentido contrario. El impacto fue devastador. 3 personas murieron instantáneamente y el fuego resultante cerró la carretera durante horas. Si Roberto hubiera seguido su ruta normal, habría estado exactamente en ese punto al momento del accidente. Esa noche, mientras informaba sobre el accidente a la policía de tránsito, Roberto experimentó emociones contradictorias. Por un lado, sentía una gratitud inmensa hacia lo que fuera que lo había salvado. Por otro, el miedo aumentaba. ¿Qué quería el gato de él? ¿Por qué lo protegía? ¿Cuál era el precio de esta protección sobrenatural? Las apariciones del gato se volvieron más frecuentes y más intensas. Ahora Sombra, Roberto había comenzado a llamarlo por el nombre que encontró en el periódico, aparecía no solo durante los viajes, sino también en los hoteles donde se hospedaba, en los restaurantes donde comía, incluso en su casa durante los pocos días que pasaba con su familia. Los pesadillas comenzaron poco después. Roberto soñaba con lluvia torrencial, metal retorciéndose, gritos desesperados cortando la noche. Veía a una niña de cabello castaño y ojos grandes, llamando por su papá mientras las llamas comenzaban a crecer alrededor del camión destruido. Veía a un gato negro corriendo desesperadamente, maullando de terror mientras buscaba a su familia entre los escombros. Roberto perdió el apetite. Las ojeras bajo sus ojos se profundizaron. Su esposa, Carmen, comenzó a preocuparse por su comportamiento errático, pero él no podía explicarle lo que estaba experimentando sin sonar completamente loco. «Estás diferente, Roberto», le decía Carmen. «Parece que has visto un fantasma». Si ella supiera cuán cerca estaba de la verdad.
Desesperado por recuperar su vida normal, Roberto decidió cambiar completamente su rutina. Aceptó trabajos en otras rutas, evitó la BR-116 por completo, incluso consideró cambiar de profesión. No funcionó. El gato aparecía independientemente de la carretera que eligiera. En la BR-101, en la Transamazónica, en carreteras rurales que nunca había recorrido antes. Sombra siempre estaba allí, con sus ojos dorados observándolo, esperándolo, guiándolo. La sensación de claustrofobia dentro de su propia cabina se volvió insoportable. Roberto comenzó a tener ataques de pánico, especialmente durante los viajes nocturnos. Sudaba frío, le faltaba el aire, sentía que las paredes del habitáculo se cerraban sobre él. Fue durante uno de estos episodios que la vio por primera vez en el espejo retrovisor, una sombra pequeña, del tamaño de una niña, sentada en la litera trasera de la cabina. Cuando Roberto giró la cabeza, no había nada allí, pero en el espejo, la silueta permanecía, observándolo con la misma intensidad que el gato. Roberto se sumergió completamente en la investigación sobre la familia Ferreira. Visitó el cementerio donde estaban enterrados, habló con vecinos que los conocían, incluso logró contactar con algunos familiares lejanos. Descubrió que Sofía Ferreira era una niña excepcional, adoraba viajar con su padre, conocía las carreteras brasileñas mejor que muchos adultos, y tenía una conexión especial con Sombra, el gato negro que había adoptado cuando era apenas un cachorro abandonado en un puesto de gasolina. Era inseparable de ese gato, le contó doña Mercedes, la vecina de la familia. Donde estaba Sofía estaba Sombra, incluso dormían juntos. Cuando supo que iba a acompañar a su papá en el viaje a Río, lo primero que hizo fue asegurarse de que Sombra también fuera. Roberto encontró fotografías de la niña y el gato. En todas las imágenes, Sombra aparecía exactamente igual a como lo había visto. Pelaje negro azabache, ojos dorados intensos, una pequeña mancha blanca en el pecho. Pero lo que más lo impresionó fue la expresión de inteligencia casi humana en los ojos del animal, la misma que había observado en las carreteras. La comunicación directa llegó una noche fría de julio, mientras Roberto dormía en un puesto de combustible cerca de Belo Horizonte. Despertó sintiendo una presencia en la cabina y, al abrir los ojos, encontró tanto al gato como a la niña. Sofía tenía exactamente la misma apariencia que en las fotografías. Cabello castaño hasta los hombros, ojos grandes y expresivos, la sonrisa dulce típica de los 8 años. Llevaba el mismo vestido azul que había usado la noche del accidente, pero ahora parecía descolorido, etéreo. «Hola, señor Roberto», dijo con una voz que sonaba como eco lejano. «Sombra dice que usted ha estado viendo. No todos pueden vernos». Roberto quiso gritar, correr, hacer cualquier cosa excepto lo que hizo. Permanecer completamente paralizado, observando a la aparición de una niña muerta hablarle como si fuera la conversación más normal del mundo. «No tenga miedo», continuó Sofía, acariciando a Sombra que ronroneaba en sus brazos traslúcidos. «Necesitamos su ayuda. Estamos perdidos. No podemos seguir adelante porque algo quedó inconcluso aquella noche». «¿Qué? ¿Qué quedó inconcluso?», logró susurrar Roberto. «Mi papá no se quedó dormido», respondió Sofía, y por primera vez su voz sonó triste, cargada de una tristeza que ningún niño debería cargar. «Alguien nos hizo parar. Perdí algo muy importante esa noche, y mientras no lo encuentre, Sombra y yo no podemos descansar». A pesar del terror que sentía, Roberto se sintió inexplicablemente compelido a ayudar a la niña. Había algo en su tristeza, en la manera como abrazaba al gato, que despertó todos sus instintos paternales. La noche siguiente condujo hasta el lugar exacto del accidente. Los restos del camión habían sido retirados años atrás, pero todavía se podían ver marcas de quemadura en el asfalto y fragmentos de metal entre la vegetación. Sombra saltó de la cabina y comenzó a caminar en círculos, olisqueando el aire como si siguiera un rastro invisible. Sofía apareció a su lado, señalando hacia un área específica entre los árboles. «Allí», dijo, «mi muñeca está allí». Roberto siguió las indicaciones y encontró, medio enterrada bajo hojas y tierra, una muñeca de trapo descolorida y manchada. Tenía cabello amarillo y un vestido azul miniatura que hacía juego con el de Sofía. Una de sus piernas estaba desgarrada,
y parte del relleno se había salido, pero aún se podía ver que había sido muy querida. Se llama Esperanza, explicó Sofía, tomando la muñeca con manos que parecían sólidas, pero que Roberto sabía que no lo eran. Papá me la regaló cuando cumplí 5 años. Nunca salía de viaje sin ella, pero encontrar la muñeca no fue suficiente. Sombra siguió inquieto, y Sofía permaneció tan traslúcida como antes. Hay más, dijo la niña. Hay otras cosas, y hay una verdad que necesita ser conocida. Durante las siguientes búsquedas nocturnas, Roberto encontró más objetos personales de la familia, un reloj de pulso que había pertenecido a Carlos, un collar simple que había sido de María, incluso algunos juguetes pequeños de Sombra. Cada objeto recuperado parecía dar más solidez a las apariciones, pero también revelaba más detalles sobre aquella noche fatal. No fue un accidente, señor Roberto, le confió Sofía durante una de estas sesiones. Papá estaba despierto, muy despierto. Unos hombres malos nos hicieron parar. Las visiones comenzaron a llegar en fragmentos confusos pero terriblemente claros. Roberto veía la noche del accidente a través de los ojos de Sombra, faros potentes bloqueando la carretera, hombres encapuchados saliendo de un automóvil, Carlos bajando del camión con las manos en alto. Querían robar la carga, continuó Sofía. Papá trató de protegernos. Hubo una pelea. Uno de los hombres empujó a papá, y él se cayó mal. Se golpeó la cabeza. Los ladrones entraron en pánico. Roberto vio el resto como una película de horror. Los criminales subiendo al inconsciente Carlos de vuelta al camión, poniendo el vehículo en marcha, empujándolo hacia la curva peligrosa. La familia nunca tuvo oportunidad. El camión se desplomó por el barranco y explotó inmediatamente. Sombra y yo saltamos antes de que cayera, explicó Sofía. Pero las llamas nos alcanzaron también. Los criminales habían transformado un asalto frustrado en un accidente aparente, dejando que una familia inocente cargara con la culpa de su propia muerte. Quiero que encuentre a esos hombres, dijo Sofía, y por primera vez su voz infantil sonó dura, implacable. Quiero que paguen por lo que hicieron a mi familia. Roberto sentía el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. No era investigador, no era policía, era apenas un camionero que se había topado con fuerzas sobrenaturales. Pero las visiones que Sombra comenzó a mostrarle eran increíblemente detalladas. Veía rostros, cicatrices distintivas, tatuajes, incluso fragmentos de conversaciones entre los criminales. Uno de ellos tenía una marca de nacimiento en forma de media luna en la mejilla izquierda. Otro caminaba con una leve cojera debido a una herida antigua en la pierna. El tercero, aparentemente el líder, tenía los ojos de diferentes colores, uno azul, otro verde. «Los he visto», murmuró Roberto una noche, mientras las imágenes se clarificaban en su mente. «Creo que he visto al del ojo diferente. Frecuenta el Posto Domineiro, en la BR 381. Sofía sonrió por primera vez desde que Roberto la conocía. Era una sonrisa dulce pero también terrible, cargada de una sed de justicia que trascendía la muerte. Roberto pasó semanas observando discretamente el Posto Domineiro. Efectivamente, el hombre de ojos diferentes colores aparecía regularmente, siempre acompañado de otros individuos sospechosos, siempre pagando en efectivo, siempre evitando las cámaras de seguridad. Se llamaba Joaquim, según pudo averiguar Roberto. Era conocido en la región por trabajos poco ortodoxos y tenía una reputación de violencia que mantenía alejados a los curiosos. La confrontación ocurrió en una noche especialmente fría. Roberto esperó hasta que Joaquim estuviera solo, bombeando combustible en su camioneta antes de acercarse. «Necesito hablar contigo sobre la familia Ferreira», dijo Roberto sin preámbulos. El efecto fue inmediato. Joaquim se puso rígido. Sus ojos desparejos se llenaron de un miedo primitivo, porque detrás de Roberto, claramente visible bajo la luz de los reflectores del puesto, estaba Sombra, y el gato había crecido. Ya no era el animal doméstico que había sido en vida. Ahora Sombra era enorme, con ojos que brillaban como brasas y un pelaje que parecía absorber la luz circundante. Sus garras, extendidas y afiladas como cuchillos, arañaban el asfalto con un sonido que helaba la sangre. «Dios mío», susurró Joaquim, retrocediendo hasta chocar con su vehículo. «Ese gato, ese maldito gato negro. Tú lo conoces.
afirmó Roberto. Estaba allí esa noche, ¿verdad? Joaquín comenzó a temblar incontrolablemente. Sus ojos no podían apartarse de Sombra, que se acercaba lentamente, ronroneando con un sonido que más parecía el gruñido de un jaguar. «No fue mi idea», gritó Joaquín de repente. «Fue Marcão quien quería robar el camión. Yo solo quería asustar al hombre. No sabíamos que había una familia allí». Fue entonces que Sofía apareció, materializándose lentamente detrás de Sombra. La niña se veía exactamente como había estado la noche de su muerte. El vestido azul desgarrado y manchado, el cabello castaño revuelto, la piel pálida marcada por quemaduras que nunca sanarían. Pero lo más perturbador eran sus ojos, que ya no reflejaban la inocencia de los 8 años, sino una sabiduría terrible adquirida a través del sufrimiento. Joaquín colapsó completamente, cayó de rodillas, llorando como un niño, confesando todo entre sollozos desesperados, los nombres de sus cómplices, los detalles del crimen, incluso otros asaltos que habían cometido en la región. Todo salió de él en un torrente de palabras incoherentes, como si la presencia de Sofía y Sombra hubiera roto alguna barrera psicológica. La confesión de Joaquín fue grabada en el teléfono celular de Roberto. A la mañana siguiente, entregó la grabación a la policía, junto con toda la información que había recopilado sobre el caso. La investigación se reabrió inmediatamente. Los otros 2 cómplices fueron localizados y arrestados en cuestión de días. Marcão, el líder del grupo, fue encontrado en una favela de Río de Janeiro, donde vivía bajo identidad falsa. El tercero, conocido solo como Perna Torta, debido a su cojera, fue capturado intentando huir hacia Bolivia. Roberto se convirtió en testigo clave del caso. Los medios de comunicación lo retrataron como un ciudadano heroico que había solucionado un crimen años después de cometido, utilizando su conocimiento íntimo de las carreteras para reconstruir los eventos de aquella noche fatal. Pero la atención mediática trajo complicaciones inesperadas. Sofía y Sombra no habían desaparecido como Roberto esperaba. De hecho, parecían más sólidos, más presentes que nunca. Y ahora, otras personas comenzaron a verlos. Camioneros reportaron avistamientos de una niña fantasmal y un gato negro gigante en diferentes puntos de la BR-116. Algunos describían encuentros salvadores, similar a lo que Roberto había experimentado. Otros hablaban de apariciones perturbadoras, que los llevaban a descubrir evidencias de otros crímenes no solucionados. Sombra también murió aquella noche, le explicó Sofía durante una de sus conversaciones nocturnas. Pero él eligió quedarse conmigo. Podría haber seguido adelante, pero no quiso dejarme sola. Roberto comenzó a entender que lo que había interpretado inicialmente como una maldición era, en realidad, algo mucho más complejo. Sombra no estaba atrapado en el plano terrestre por alguna fuerza maligna. Había elegido quedarse por amor, por lealtad, por la imposibilidad de abandonar a la niña que había sido su compañera en vida. Pero ahora entiendo que no podemos descansar mientras haya injusticia, continuó Sofía. Hay otros casos, señor Roberto. Otras familias que murieron en circunstancias sospechosas. Otros crímenes que fueron encubiertos como accidentes. Las visiones se intensificaron. Roberto comenzó a ver fragmentos de otros incidentes. Un camionero que había perdido el control después de ser drogado por ladrones. Una familia que había tomado la curva muy rápido después de ser perseguida por secuestradores. Un conductor que había se quedado dormido después de ser golpeado por extorsionistas. La BR-116. Roberto se dio cuenta. No era solo una carretera peligrosa. Era un corredor de crímenes sistemáticos, donde bandidos organizados transformaban asaltos, secuestros y homicidios en accidentes trágicos para evitar investigaciones policiales. El caso final que Sofía y Sombra guiaron a Roberto involucró a un camionero llamado Pedro Santos, que había desaparecido misteriosamente 2 años atrás. Oficialmente, se presumía que había abandonado su camión y huido con la carga valiosa que transportaba. Su familia había sido humillada públicamente, su esposa había perdido la casa, y sus hijos habían sido expulsados de la escuela debido al estigma. Siguiendo las visiones proporcionadas por Sombra, Roberto localizó el verdadero lugar donde Pedro había sido asesinado, un punto remoto fuera de la carretera principal,
donde los criminales enterraron tanto el cuerpo como las evidencias del crimen. La excavación, realizada por la policía científica, reveló no solo los restos de Pedro Santos, sino también evidencias de al menos otros 6 homicidios similares. Los mismos criminales que habían matado a la familia Ferreira habían estado operando una red de asaltos durante años, eliminando testigos y transformando sus crímenes en desapariciones misteriosas. Cuando finalmente fueron condenados, Joaquim, Marcão y Perna Torta recibieron múltiples sentencias de prisión perpetua. Sofía apareció ante Roberto por última vez. «Ahora podemos irnos», dijo la niña, y por primera vez desde que Roberto la conocía, parecía verdaderamente en paz. Todas las familias tendrán justicia, todos sabrán la verdad. La despedida final ocurrió en el mismo lugar donde Roberto había visto a Sombra por primera vez. Era una noche clara, sin nubes, y las estrellas brillaban intensamente sobre la BR-116. Sofía apareció exactamente como había sido en vida. Una niña de 8 años con sonrisa dulce y ojos brillantes, vestida con un vestido azul limpio y nuevo. En sus brazos llevaba a Sombra, que había vuelto a su tamaño normal, ronroneando contentamente. «Gracias, señor Roberto», dijo Sofía, su voz ahora clara y libre de la tristeza que la había caracterizado durante meses. «Usted nos ayudó a encontrar la paz, nos ayudó a proteger a otras familias». Roberto sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Durante todos estos meses de terror y confusión, había desarrollado un cariño genuino por esta niña valiente y su gato leal. «¿A dónde van ahora?», preguntó. «A dónde deberíamos haber ido hace 3 años», respondió Sofía. «Pero ahora sabemos que papá, mamá y yo estaremos juntos para siempre. Y Sombra también». El gato maulló una última vez, un sonido suave, lleno de gratitud y despedida. Luego, niña y animal comenzaron a desvanecerse lentamente, como humo dispersándose en la brisa nocturna. «Cuide de las carreteras, señor Roberto», fueron las últimas palabras de Sofía. «Proteja a las familias que viajan de noche. Usted tiene un don especial ahora». Y desaparecieron. Roberto continuó trabajando como camionero, pero su misión había cambiado completamente. Utilizando el conocimiento y la sensibilidad sobrenatural que había desarrollado durante su experiencia con Sofía y Sombra, se convirtió en una especie de guardián no oficial de las carreteras brasileñas. Fundó la Fundación Sofía Ferreira, una organización dedicada a ayudar familias de víctimas de crímenes en las carreteras. Trabajaba con la policía, proporcionando información sobre patrones criminales y con periodistas, investigando casos sospechosos de accidentes que podrían ser homicidios encubiertos. Ocasionalmente, durante sus viajes nocturnos, Roberto todavía experimentaba visiones o intuiciones inexplicables que lo llevaban a evitar peligros o a descubrir evidencias importantes. Nunca más vio a Sofía o a Sombra, pero sabía que de alguna manera ellos habían dejado parte de su espíritu protector con él. La BR-116 siguió siendo una carretera peligrosa, pero ahora había alguien vigilando, alguien que entendía que detrás de cada accidente podría haber una historia no contada, una injusticia esperando ser revelada. Roberto Mendoza se había convertido en el protector silencioso de las carreteras, el hombre que llevaba consigo el legado de una niña valiente y su gato fiel, asegurándose de que ninguna familia más sufriera en silencio la injusticia que había marcado para siempre la vida de Sofía Ferreira y Sombra. En las noches más oscuras, cuando la lluvia golpeaba el parabrisas y la visibilidad era casi nula, Roberto a veces creía escuchar un ronroneo suave proveniente del asiento del pasajero, recordándole que nunca estaba verdaderamente solo en la carretera, y en esos momentos sonreía, sabiendo que algunos vínculos trascienden la muerte y que el amor verdadero, ya sea entre una niña y su mascota, o entre un camionero solitario y los espíritus que le dieron propósito, nunca muere realmente. La historia del gato del camionero se convirtió en leyenda entre los conductores de la BR-116. Algunos la contaban como cuento de terror para asustar a los novatos. Otros la susurraban como oración de protección antes de iniciar viajes nocturnos. Pero Roberto sabía la verdad. No era una historia de miedo, sino de amor, justicia y redención. Y cada vez que un camionero reportaba haber visto un gato negro con ojos dorados en la carretera,
Roberto sonreía y murmuraba una pequeña oración de agradecimiento, sabiendo que Sofía y Sombra continuaban protegiendo a las familias desde donde quiera que estuvieran, asegurándose de que su sacrificio nunca fuera en vano. Epílogo. El legado oscuro. 5 años después, la lluvia golpeaba implacablemente el parabrisas del camión de Roberto mientras conducía por la BR-116 en una noche particularmente siniestra de noviembre. Los limpiaparabrisas luchaban contra el diluvio, creando patrones hipnóticos que le recordaban las noches cuando todo había comenzado. 5 años habían pasado desde la despedida final de Sofía y Sombra. 5 años de relativa paz en las carreteras. La Fundación Sofía Ferreira había crecido más allá de sus expectativas más ambiciosas. Oficinas en 6 estados, un equipo de investigadores, colaboración directa con la Policía Federal. Habían resuelto 43 casos de accidentes que resultaron ser homicidios encubiertos, devolviendo la dignidad a familias destruidas por la injusticia y enviando a docenas de criminales a prisión. Roberto había encontrado propósito, paz, incluso una forma extraña de felicidad en su nueva misión. Ya no era solo un camionero, era un justiciero silencioso, un protector de los inocentes que viajaban por las carreteras brasileñas. Pero esa noche, algo era diferente. El primer indicio llegó cuando pasó por el lugar exacto donde había visto a Sombra por primera vez. En lugar de la sensación cálida de protección que había experimentado durante años, Roberto sintió un escalofrío helado recorriendo su columna vertebral. El aire mismo parecía más denso, cargado de una electricidad malévola que hizo que los vellos de sus brazos se erizaran. Fue entonces cuando lo vio en el espejo retrovisor. No era Sombra, era otro gato, pero este era completamente diferente. Blanco como la nieve fresca, con ojos que brillaban de un rojo sangre intenso. El animal estaba sentado en la carretera detrás de él, inmóvil bajo la lluvia torrencial, observando su camión con una intensidad que resultaba perturbadora incluso para alguien que había experimentado lo sobrenatural. Roberto detuvo el vehículo y miró hacia atrás a través de la ventana trasera. La carretera estaba vacía, pero cuando volvió a mirar el espejo, el gato blanco seguía allí, ahora más cerca. «Esto no está bien», murmuró Roberto, sintiendo que su corazón comenzaba a latir más rápido. Durante 5 años, había desarrollado una sensibilidad especial para lo paranormal, y todo en su ser le gritaba que esta aparición era fundamentalmente diferente de sus encuentros anteriores con Sofía y Sombra. Continuó conduciendo, pero el gato blanco lo siguió, no corriendo detrás del camión como haría un animal normal, sino apareciendo y desapareciendo en el espejo retrovisor, manteniendo siempre la misma distancia, la misma postura, la misma mirada penetrante. A medida que pasaban los kilómetros, Roberto comenzó a notar otros cambios perturbadores. La radio, que normalmente funcionaba perfectamente, empezó a emitir estática intermitente. Ocasionalmente, entre el ruido blanco, podía escuchar fragmentos de conversaciones en idiomas que no reconocía, voces que susurraban palabras que parecían antiguas, primitivas. La temperatura dentro de la cabina comenzó a descender gradualmente. Roberto subió la calefacción, pero el frío persistía, un frío que parecía emanar de los huesos mismos, como si algo estuviera drenando el calor vital de su cuerpo. Fue cerca de las 3 de la madrugada cuando apareció la niña, pero esta no era Sofía. Esta niña tenía aproximadamente la misma edad, tal vez 9 o 10 años, pero había algo profundamente perturbador en su apariencia. Su cabello negro estaba empapado y pegado al rostro, como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas. Su piel tenía un color cenizoso, casi gris, y cuando sonrió, Roberto pudo ver que le faltaban varios dientes, dejando espacios oscuros que parecían pequeños abismos en su boca. Pero lo más aterrador eran sus ojos, completamente negros, sin iris, sin pupila, solo vacío absoluto, que parecía absorber la luz circundante. «Hola, señor Roberto», dijo la niña, apareciendo de repente en el asiento del pasajero. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, distorsionada por ecos que no deberían existir dentro de la cabina cerrada del camión. «Mi nombre es Esperanza. He estado esperándolo». Roberto sintió que su sangre se convertía en hielo. El nombre Esperanza le resultaba familiar. Era el nombre de la muñeca de Sofía,
la muñeca que había encontrado en el lugar del accidente años atrás. ¿Qué? ¿Qué quieres?, logró susurrar Roberto, manteniendo las manos firmemente aferradas al volante para evitar que temblaran visiblemente. Quiero lo mismo que quería Sofía, respondió Esperanza, inclinando la cabeza de una manera que ningún ser humano debería ser capaz de hacer, rotándola casi 90 grados hacia la izquierda. Justicia, pero mi versión de justicia es diferente. Las visiones comenzaron sin advertencia. Roberto se vio bombardeado por imágenes que quemaban su mente como ácido. Cementerios profanados bajo lunas rojas, niños perdidos caminando por carreteras infinitas, accidentes que no habían sido accidentes, sino sacrificios deliberados a fuerzas oscuras que habitaban en los márgenes de la realidad. ¿Ves, señor Roberto?, continuó Esperanza, su voz ahora acompañada por el maullido distorsionado del gato blanco que había aparecido en sus brazos. Usted y Sofía resolvieron los crímenes humanos, pero hay otros crímenes más antiguos, más profundos, crímenes contra el orden natural de las cosas. Roberto vio entonces la verdad terrible que había estado oculta todos estos años. La BR-116 no era solo una carretera donde ocurrían muchos accidentes debido a criminales humanos. Era algo mucho más siniestro, un camino construido sobre antiguos lugares de poder, sitios donde culturas precolombinas habían realizado rituales que habían abierto grietas en la realidad misma. Los accidentes, los crímenes, las muertes, todo había sido alimentando algo que habitaba en esas grietas, algo que se nutría del sufrimiento y la injusticia. Y cuando Roberto y la Fundación Sofía Ferreira habían comenzado a resolver los casos, habían perturbado un equilibrio delicado. Cada crimen resuelto, cada justicia restaurada, ha privado a mi maestro del alimento que necesita, explicó Esperanza, sus ojos negros ahora brillando con una luz malévola. Y cuando algo muy antiguo y muy hambriento se ve privado de su sustento, busca nuevas fuentes de nutrición. Roberto sintió que la cabina del camión comenzaba a cambiar a su alrededor. Las paredes se estiraban, el techo se alzaba hacia alturas imposibles, y el suelo parecía transformarse en una superficie líquida y ondulante. Ya no estaba conduciendo por una carretera normal, estaba navegando por algún espacio intermedio entre la realidad y la pesadilla. Tu familia, susurró Esperanza, y Roberto sintió que su corazón se detenía por completo. Tu esposa Carmen, tus hijos Miguel y Ana, están viajando esta noche, ¿verdad? De vuelta de la casa de la abuela por la BR-381. Roberto había hablado con Carmen esa misma tarde. Ella estaba regresando de visitar a su madre con los niños, un viaje rutinario que habían hecho docenas de veces. Pero ahora, con las palabras de Esperanza resonando en sus oídos, ese viaje familiar se había convertido en una amenaza mortal. ¿Qué quieres?, rugió Roberto, perdiendo completamente la compostura. Deja a mi familia fuera de esto. Quiero que entiendas el precio de la justicia, replicó Esperanza, su sonrisa ensanchándose hasta revelar no solo los dientes faltantes, sino también dientes adicionales que crecían en lugares donde no deberían existir. Cada vida que salvaste, cada criminal que enviaste a prisión, cada familia que reuniste con la verdad, todo eso tuvo un costo, y ese costo está siendo cobrado ahora. Las visiones se intensificaron. Roberto vio a su familia conduciendo por la carretera mojada, sin sospechar nada. Vio el gato blanco aparecer en su parabrisas, los ojos rojos hipnotizando a Carmen mientras conducía. Vio el momento exacto cuando ella perdería el control, cuando el automóvil se saldría de la carretera, cuando... ¡No!, gritó Roberto, pisando el freno con toda su fuerza. El camión se detuvo bruscamente, pero la cabina continuó transformándose. Ahora parecía más un templo subterráneo que el interior de un vehículo, con paredes de piedra cubiertas de símbolos que dolían a la vista y antorchas que ardían con llamas verdes. «Puedes salvarlos», dijo Esperanza, su voz ahora multiplicada por ecos que venían de todas las direcciones. «Pero el precio es simple, debes ocupar su lugar». Roberto entendió inmediatamente lo que la entidad estaba proponiendo, su vida a cambio de las vidas de su familia, su alma como pago por la deuda cósmica que había acumulado al interferir con el orden sobrenatural de las cosas. «Y no solo tu muerte», continuó Esperanza, como si pudiera leer sus pensamientos. «Tu alma se convertirá en guardián de esta carretera,
pero no como Sofía y Sombra. Ellos protegían por amor. Tú cazarás por hambre. Te convertirás en el instrumento que mi maestro usa para alimentarse de nuevas víctimas. El gato blanco en los brazos de Esperanza comenzó a crecer, sus ojos rojos expandiéndose hasta convertirse en pozos de fuego líquido. Roberto pudo ver ahora que no era realmente un gato, sino algo mucho más antiguo y terrible, algo que había adoptado esa forma para poder interactuar con el mundo físico. «Tienes 30 segundos para decidir», anunció Esperanza, y Roberto pudo escuchar en la distancia el sonido inconfundible de metal retorciéndose, cristales rompiéndose, gritos que se cortaban abruptamente, los sonidos de un accidente automovilístico terrible e inevitable. Roberto cerró los ojos y pensó en su familia. Carmen, con su sonrisa dulce y su preocupación constante por su seguridad en las carreteras. Miguel, de 16 años, que quería seguir los pasos de su padre y convertirse en camionero. Ana, de solo 12 años, que siempre se emocionaba cuando Roberto regresaba de sus viajes con pequeños regalos de las ciudades que había visitado. No había realmente una elección. «Acepto», susurró Roberto, abriendo los ojos para mirar directamente a los pozos negros que eran los ojos de Esperanza. La niña sonrió, y esta vez su sonrisa se extendió literalmente más allá de los límites de su rostro, creando una grieta horizontal que revelaba un vacío infinito poblado por formas que se retorcían en agonía eterna. «Excelente decisión», dijo, y su voz ahora sonaba como un coro de 1000 niños gritando en unísono. «Bienvenido a tu nueva eternidad, Roberto Mendoza». El dolor que siguió fue indescriptible. Roberto sintió como si cada célula de su cuerpo fuera arrancada individualmente y luego reconstruida de una manera fundamentalmente incorrecta. Su conciencia se expandió más allá de los límites de su forma física, extendiéndose a lo largo de kilómetros de asfalto, conectándose con cada accidente que había ocurrido, cada vida que se había perdido, cada gota de sangre que había sido derramada en la BR-116. Cuando el proceso terminó, Roberto ya no era Roberto, era algo nuevo, algo hambriento, algo que existía para servir a fuerzas que habían estado esperando en la oscuridad desde antes de que los primeros humanos caminaran sobre la Tierra. 3 meses después, los reportes comenzaron lentamente. Camioneros experimentados, hombres que habían recorrido las carreteras brasileñas durante décadas, reportaban encuentros extraños en la BR-116. Hablaban de un camionero fantasmal que aparecía en las noches más oscuras, ofreciendo ayuda a conductores en problemas. Al principio, las historias sonaban benévolas. El camionero misterioso ayudaba a cambiar neumáticos, proporcionaba combustible a vehículos varados, incluso guiaba a conductores perdidos de vuelta a la carretera principal. Los testigos lo describían como un hombre de mediana edad con ojos intensos y una sonrisa que nunca parecía alcanzar completamente sus ojos. Pero gradualmente, los reportes se volvieron más oscuros. Los conductores que aceptaban la ayuda del camionero fantasmal comenzaron a reportar pesadillas extrañas, sueños donde conducían por carreteras que no existían en ningún mapa, carreteras que se extendían infinitamente a través de paisajes que cambiaban constantemente entre desiertos de huesos blancos y bosques de árboles que sangraban savia negra. Algunos despertaban con marcas inexplicables en sus cuerpos, símbolos antiguos grabados en su piel, como si hubieran sido quemados desde adentro. Otros perdían completamente la memoria de periodos específicos de tiempo, encontrándose en ciudades distantes, sin recordar cómo habían llegado allí. Pero lo más perturbador eran los cambios de personalidad. Conductores que habían sido conocidos por su amabilidad y generosidad comenzaron a mostrar signos de agresión inexplicable. Familias reportaban que sus seres queridos regresaban de viajes comportándose como extraños, con miradas vacías y sonrisas que parecían ensayadas. La Fundación Sofía Ferreira, ahora dirigida por el antiguo asistente de Roberto, comenzó a investigar estos reportes. Lo que encontraron fue profundamente perturbador. Los conductores que habían tenido encuentros con el camionero fantasmal no solo estaban cambiando psicológicamente, estaban siendo gradualmente transformados en algo que ya no era completamente humano. El patrón se volvió claro después de meses de investigación. El camionero fantasmal no estaba ayudando a los conductores en problemas.
Los estaba marcando, convirtiéndolos lentamente en extensiones de la misma fuerza oscura que lo controlaba. Cada persona, salvada, se convertía eventualmente en otro predador sobrenatural, expandiendo la red de influencia de la entidad que había consumido a Roberto. Un año después, Carmen Mendoza se despertó en su casa vacía, como lo había hecho cada mañana durante el último año. Roberto había desaparecido sin rastro una noche lluviosa de noviembre, dejando atrás solo su camión abandonado en el acotamiento de la BR-116. Las autoridades habían encontrado el vehículo con las puertas abiertas, las llaves aún en el encendido, pero ninguna señal de lucha o violencia. Oficialmente, Roberto Mendoza había sido declarado desaparecido. Extraoficialmente, muchos creían que finalmente había sucumbido a la presión de sus años investigando crímenes sobrenaturales, que había sufrido algún tipo de colapso mental y había caminado hacia la noche para no regresar jamás. Carmen sabía que la verdad era diferente, aunque no podía articular exactamente cómo lo sabía. En sus sueños, veía a Roberto parado en carreteras infinitas, ya no el hombre que había amado, sino algo que llevaba su rostro como una máscara mal ajustada. En esos sueños, él le susurraba que pronto estarían juntos nuevamente, que solo necesitaba hacer un pequeño viaje por la carretera, que era completamente seguro. Cada noche, la tentación se volvía más fuerte. Cada noche, Carmen se encontraba a sí misma considerando subir al automóvil y conducir hacia la BR-116, donde sabía instintivamente que Roberto la estaría esperando, porque lo que Roberto había descubierto demasiado tarde era que la entidad que habitaba en las carreteras no solo se alimentaba de accidentes y crímenes, se alimentaba de amor, de conexiones humanas, de los vínculos que mantenían a las personas ancladas a la realidad normal. Y Roberto, en su nueva forma corrupta, tenía la tarea de traer a su familia hacia la oscuridad, una persona a la vez, comenzando con aquellos que más lo amaban. La BR-116 seguía siendo una carretera peligrosa, pero ahora, además de criminales humanos y condiciones treacheras de manejo, tenía algo mucho peor: una red de entidades sobrenaturales que se hacían pasar por buenos samaritanos, atrayendo a víctimas inocentes hacia un destino peor que la muerte. Y en el centro de esa red, Roberto Mendoza continuaba ayudando a conductores en problemas, su sonrisa vacía ocultando el hambre terrible que había reemplazado todo lo que una vez había sido humano en él. La fundación que había creado para honrar la memoria de Sofía Ferreira ahora trabajaba desesperadamente para advertir a los conductores sobre el nuevo peligro que acechaba en las carreteras. Pero ¿cómo convences a alguien de que no acepte ayuda de un buen samaritano? ¿Cómo explicas que la caridad en las carreteras podría costar no solo la vida, sino el alma misma? La respuesta, comprendieron demasiado tarde, era que no podías. Y con cada conductor salvado por Roberto y sus nuevos hermanos sobrenaturales, la red de corrupción se expandía, creando un ejército de predadores disfrazados de protectores. El gato negro de Sofía había sido reemplazado por algo mucho más siniestro: una legión de camioneros fantasmales con ojos vacíos y sonrisas que prometían salvación mientras entregaban condenación eterna. Y Roberto Mendoza, una vez protector de los inocentes, ahora cazaba en las mismas carreteras que una vez había jurado proteger, llevando consigo la terrible comprensión de que a veces el precio de la justicia es convertirse en aquello contra lo que una vez luchaste. El legado de Sofía Ferreira había sido corrompido, transformado en algo obsceno, y en las noches más oscuras, cuando la lluvia golpeaba el asfalto y la visibilidad era casi nula, los conductores solitarios de la BR-116 podían escuchar ocasionalmente el eco distante de una niña llorando, no de tristeza, sino de horror por lo que su búsqueda de justicia había desatado sobre el mundo.